Bien, pues vamos a continuar con nuestra clase y vamos a poner esto en manos de nuestro Señor Jesucristo. Padre Celestial, Señor, cuántas gracias te damos, Dios, porque has sido fiel y bueno con nosotros. Nos permites estar presente en este momento, Dios. Nos permites conocerte, Señor, porque tú has dado los recursos, las facilidades para que esto suceda. Mi Dios poderoso, te agradecemos toda la providencia que nos das y te doy gracias por la vida de cada uno de mis hermanos que se están conectando en este espacio. Te pedimos, por favor, Dios, que los demás que tengan la intención de conectarse les des los recursos necesarios, las facilidades para que lo logren y se vean beneficiados de la bendición que tienes preparada para hoy el día, para este momento. Gracias, Dios, te agradecemos y te lo ponemos en tus manos en nombre del Señor Cristo Jesús. Amén. Bien, mis hermanos, vamos a comenzar este nuevo pasaje del capítulo 15. Ya falta poquito para terminar nuestro evangelio. Es algo muy emotivo, a mí me emociona mucho porque estamos aprendiendo cosas que la verdad tal vez no conocíamos o tal vez ni sabíamos que pudiera conocerse dentro de la misma palabra de Dios en el evangelio. Pero bien, para dar comienzo, me gustaría dar un preámbulo para que podamos entender más o menos qué es a lo que se refiere cuando empieza el capítulo 15 de nuestro Señor Jesucristo. Bien, hace poco tiempo tuve la dicha, por gracia de Dios, volver a ir allá a Querétaro a un recorrido por un viñedo. Le dicen la ruta del vino. Sí, se los recomiendo mucho, mis hermanos. Es muy interesante conocer la naturaleza de cómo se hace el vino, desde todo el viñedo, cómo lo seleccionan, cómo lo preparan la plantita, preparan la tierra, etcétera. Y hasta me quedé asombrado cómo el mismo clima afecta para que tenga un buen sabor el producto terminado que es el vino. ¿Sí? Miren, aquí vamos a entrar en materia, lo que es la morfología de la vid. Es interesante porque la plantita, la vid, es un tronco bastante gruesecito y de ahí salen varias ramificaciones para que se den las uvas, ¿sí? Primero vamos a empezar por las raíces, que entre más profundas estén las raíces, es mejor porque no se deshidratan. Si en un momento dado hubiese una sequía o algo por el estilo, las que son de raíz corta se van a marchitar y se van a secar. Sin embargo, las que tienen la raíz profunda son las que tienden a tener más sobrevivencia y pueden dar mejores frutos. Sí, obviamente la tierra tiene que ser una tierra muy bien tratada, bien estilizada. Bueno, tiene una serie de tratamientos muy interesantes. Por eso les recomiendo, vayan a un recorrido, a la ruta del vino se le llama. Sí, ya después si gustan les paso el viñedo a donde tuve la oportunidad de recorrer. Incluso también mi esposa y mis hijos fueron con nosotros. Es muy interesante, es muy interesante. Y no nada más existe eso, existen muchos viñedos ahí que visitar. Pero bueno, regresando al tema. El tronco principal, ¿sí? Y de ahí salen lo que son los pámpanos o los brotes, que son estas ramitas que aparecen aquí. Y aquí es donde sale la vid, donde sale la fruta, perdón, que en este caso son las uvas. Sí. Aquí en la segunda lámina que está de su lado derecho, es el ciclo de la plantita, de la vid, ¿sí? Ahorita la vid va a entrar en noviembre y diciembre en una época donde se deshoja, todas las hojitas muertas se deshojan, pero nada más las hojitas. Los pámpanos siguen ahí, ¿sí? Ya en enero, preparándose para que llegue la primavera, empiezan a podar todos los pámpanos que no van a dar fruto. Todos los pámpanos marchitos, los que ya de plano no dan. ¿Por qué? Porque si los dejan, van a dar una uva raquítica.
van a dar una uva como ciruela pasa, pero amarga. Sí, o sea, no es comestible, no es comestible. Entonces, de plano tienen que cortar el pámpano para darle oportunidad a que nazca un nuevo pámpano para que salga el fruto. De hecho, aquí aparece esta parte donde cuando se corta el pámpano empieza una gotita, le llaman el lloro, empieza una gotita para que vuelva a salir un nuevo pámpano y pueda soportar el fruto. Y ya bueno, de ahí empieza a producirse todo el follaje, la florecita, etcétera, hasta que más o menos por julio ya empieza a ver esa uva. Y esa uva todavía no está bien madura para arrancarla, pero sin embargo ya se está viendo el fruto, ¿sí? Y ya más o menos por septiembre es la cosecha de la uva. Esto me asombró mucho porque si se dan cuenta es un proceso. Todo empieza desde la vid, desde la plantita, pero la plantita ya existe y es la que soporta la intemperie, es la que soporta el invierno, es la que soporta todo. Ya de ahí empieza la poda, empieza todo el follaje y todo hasta que llegue el fruto. Pero los que dan frutos no es el arbolito, sino son los pámpanos, ¿sí? Este, se me olvidó de qué otra manera se le conoce al pámpano, pero bueno, el brote. Bueno, aquí en la lámina tiene aquí un brote, pero también tiene otro nombrecito. Pero bueno, a final de cuentas, ¿qué quiere decir? Que la plantita ya existe. Cuando nace el pámpano, la vid ya existe, así como nosotros. Nosotros cuando nacimos, Cristo ya existe, ¿sí? Y después se le empieza a dar el tratamiento para que el pámpano dé el fruto. Es todo un proceso. Y es muy importante que entendamos esto, mis hermanos. Hay un proceso. No por el hecho de que la vid existe y se pode, inmediatamente sale el fruto al día siguiente. No, hay un proceso. ¿Sí? Y es bien importante que nos entendamos esta parte para que podamos entender nuestros procesos. ¿Sí? Bien, ahora sí, ya dando este preámbulo, vamos a comenzar con la enseñanza de nuestro Señor Jesucristo. Yo soy la vid verdadera, y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí, y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Bien, nuevamente aquí nuestro Señor Jesucristo tiene una nueva presentación. Antes se presentó como el agua viva, ¿sí? Después se presentó como ríos de agua de vida. Después se presentó como la luz. Entonces, en este evangelio se presenta a nuestro Señor Jesús con muchas metáforas, pero que a final de cuentas da a conocer lo que es el conocimiento de su mensaje. Y ahora aquí empieza el capítulo 15 con decir yo soy. Acuérdense, el yo soy, lo que significa Dios. Yo soy la vid verdadera. O sea, no cualquier vid. Ah, porque déjenme decirles, existen diferentes tipos de vid, porque dan diferentes tipos de uva y es lo que se conoce también como el producto final, como el diferente tipo de vino incluso. No es lo mismo la vid de Baja California que la vid de Querétaro, que la vid de Chile, que también es este viñedo por excelencia, el país de Chile, o los de España, etcétera, son diferentes. ¿Sí? Y yo sí entro en confusión y le pregunté al guía que nos estaba dando la plática, bueno, ¿y cuál es la mejor vid que se conoce, ¿no?
Y dice, mire, la verdad es que cada vid tiene su particularidad, pero la mejor vid es la que está bien cuidada, la que está bien tratada, la que da su fruto por excelencia. No importa dónde esté, en qué parte del mundo esté. Y lo asemejé con nuestro Señor Jesucristo. Evidentemente, nuestro Señor Jesucristo, pues es una persona, es un ser perfecto por excelencia, porque es Dios. Entonces, tiene que ser la vid verdadera. Pero todavía dice, el Padre es el labrador. Sí, ahí ya está dando a conocer roles. Él es la vid, él es el que es la fuente de vida espiritual. Pero el Padre es el labrador. El Padre es quien cuida, quien poda, quien vigila que la vida esté bien. ¿Sí? En el Antiguo Testamento, el pueblo de Israel se le llamó como la viña de Dios. Todavía no había un Cristo. Sin embargo, el pueblo de Israel se le conocía como la viña de Dios. Y Dios cuidó mucho a su viña, cuidó mucho a Israel. Al grado tal que cuando estaban en el desierto les dio de comer, les dio agua, su calzado nunca se desgastó, etcétera. O sea, porque vamos a recordar que tenían 40 años en el desierto. Entre otras cosas. Les dio reyes, o sea, tuvo mucha misericordia de su viña, nuestro Dios. ¿Sí? Pero ahora cuando llega nuestro Señor Jesucristo, ya fue él la vid verdadera. Ya no fue Israel. Ah, caray, pues entonces, ¿qué pasó allí? O sea, sustituyó al pueblo de Israel por Jesucristo. Lo que pasa es que en su afán de cuidar a la vid, mandó a Cristo para darnos salvación, para darnos esa fuente de vida espiritual. Después dice que todo pámpano lleva su fruto, ¿sí? Entonces, el pámpano que no lleve fruto lo va a quitar, lo va a podar y lo va a limpiar, ¿sí? Entonces, aquí los pámpanos somos nosotros, mis hermanos, somos los creyentes, somos los que ya aceptamos a Cristo en nuestro corazón. Pero, lamentablemente, los que no dan fruto, los que no tienen una fe genuina, los que no obedecen el mandamiento, van a ser quitados, hermanos. Van a ser quitados. Y los que dan fruto van a ser limpiados y van a ser podados también. A lo mejor no es algo agradable porque dentro de esa poda hay corrección, hay disciplina, pero es parte del crecimiento espiritual. Entonces, con esto es una metáfora que el Señor usó para dar a entender que así como el pámpano necesita forzosamente de la vid para dar fruto, nosotros también debemos de permanecer en nuestro Señor para poder dar fruto. Dice el versículo 4, permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Por nuestras propias fuerzas, por nuestra propia sabiduría, por nuestra propia inteligencia, no podemos dar fruto. ¿Pero a qué fruto se refiere? Ustedes podrán decir, bueno, es que yo conozco gente que no es cristiana y pues tiene fruto, vive bien, tiene una vida desahogada. Sí, hermanos, pero acuérdense que Cristo no es fuente de vida material. Cristo es fuente de vida espiritual. Y nosotros tenemos que preocuparnos por los frutos espirituales. ¿Sí? ¿Cuáles son esos? Más adelante lo vamos a ver. Nuevamente aquí nuestro Señor Jesucristo va a recalcar que Él es la vid. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano, y se secará, y los recogen y los echan en el fuego y arden.
Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Nuevamente aquí nuestro Señor Jesucristo recalca, o sea, por si no lo entendieron en las palabras que dije anteriormente, pues ahora lo reafirmo. Nuevamente, yo soy la vid. Y dice, y vosotros los pámpanos. Ya está explicando a qué se refería. ¿Sí? Y nuevamente dice, el que permanece en mí. O sea, nosotros para poder tener vida espiritual, no vida física, vida espiritual, tenemos que estar perteneciendo a nuestro Señor Jesucristo. No podemos tener vida espiritual lejos de nuestro Señor Jesucristo. Porque si lo hacemos, vamos a, vamos a ser sectarios. Por eso es que existen muchas doctrinas, por eso es que existen muchas sectas, porque se separan de Cristo y empiezan ellos a hacer sus labores, sus conjeturas mentales bajo la inteligencia humana, no sobre lo que es Cristo Jesús. Y por eso nuestro Señor Jesucristo tiene que separar, tiene que cortar esos pámpanos que no sirven más que para adulterar el producto de la vid. Y dice en el versículo 6 que se recogen y se echarán al fuego. Ustedes saben a qué se refiere el fuego. Entonces, todo eso, nuestro Señor Dios, el Padre, lo va a podar, lo va a eliminar de su pueblo para que no quebrante la sana doctrina. Pero fíjense bien aquí en el versículo 7, otro versículo, así como el versículo, el capítulo anterior se malentiende, pues aquí de aquí se agarran todavía para sustentar ese malentendimiento. Termina el versículo 7. Bueno, el versículo 7 dice, si permaneceréis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, dice, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Ahí está, hermano. Ahí está, si yo pido una casa, si yo pido una camioneta, me lo va a dar. No, mis hermanos, ¿cuál es el contexto aquí? El contexto es que debemos de dar fruto para que no seamos cortados. Debemos de pedirle a nuestro Señor Jesucristo que nos dé la sabiduría, la inteligencia, la tenacidad de pertenecer a Él para que no seamos cortados. Por eso dice, pedid todo lo que queréis. ¿Qué cosas, humanamente hablando, hermanos, qué cosas nos pueden estorbar para que seamos un pámpano con fruto? Hay muchas cosas. Al ratito vamos a ver algunas de ellas, pero hay muchas cosas. Y ese es ahí donde nosotros tenemos que pedirle a Dios que nos ayude a hacer pámpanos con fruto. Pedid todo lo que queréis. Es decir, si yo tengo, por ejemplo, em, una adicción al trabajo y por trabajar descuido mis devocionales, descuido a mi familia y por trabajar hasta me descuido yo mismo, ¿cuántas veces se ha visto que por exceso de trabajo hasta caemos en el hospital porque no estamos cuidando el templo del Espíritu Santo que somos nosotros? Eso es ahí donde dice Cristo, pedid todo lo que queráis, bajo el contexto que él está hablando. Señor, por favor, ayúdame a administrar mi tiempo, ayúdame a tener la inteligencia necesaria para poder dedicarle el tiempo a mi trabajo, pero también no descuidarle el tuyo. Ese es un ejemplo de tantos que al rato vamos a ver aquí a qué se refiere pedid todo lo que queréis. Recuerden, un versículo aislado, podemos hacer una doctrina donde muchos falsos profetas utilizan, ahí está, pedid lo que queráis. Entonces yo voy a pedir esto, yo voy a pedir aquello, yo voy a pedir aquello. Y es más, hay personas que hasta se atreven a pedir maldición por el enemigo. Ahí dice, pedid lo que queréis. Pero el contexto es otro.
¿sí? Entonces, ¿qué es lo que pasa cuando nosotros torcemos la escritura, no hacemos lo que conviene a Dios, nos convertimos en pámpanos secos y este será cortado? Si se dan cuenta y si logran ver, la calidad de fruta que da es inservible. Y como les había comentado, de viva voz de un viñador, este fruto seco es amargo, porque ni a ciruela pasa llega. La ciruela pasa es otro tratamiento que se le da. ¿Sí? Entonces, es allí donde muy atinadamente el Señor Jesucristo dio una metáfora, una analogía de lo que significa la vida íntima que tenemos con nuestro Señor. Lo, lo bueno que nosotros podemos tener con nuestro Señor por tener una vida armoniosa, una vida íntima, una relación con nuestro Señor, no una religión, una relación. Continuamos. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permaneced en mi amor. Si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Fíjense, hermanos, dice aquí el versículo 8. En esto es glorificado mi Padre, que llevéis mucho fruto y seáis mis discípulos. Pero ¿qué fruto es ese? Eh, Hace algún tiempo, este, se los comento con pena. Hay iglesias en las que se mide una iglesia bendecida si lleva 300 congregantes, otros que lleve 6,000. Ay, es una iglesia fructífera. Y se los digo hace mucho tiempo porque en algún momento hubo comentarios que llegaron a mí donde se medían a las iglesias así. Y es vergonzoso medir a la iglesia por el número de congregantes. Es que es una iglesia de mucho fruto. El hecho de que se mida a los congregantes incluso hasta por sus diezmos y por sus ofrendas. Ay, es que esa iglesia es próspera porque tiene mucho congregante pudiente, tiene mucho fruto. Eso es lamentable, mis hermanos. Dios no mide el fruto por esas cosas. Aquí nos está dando algo, un principio muy elemental de lo que es el fruto. ¿Sí? Dice en el versículo 9, como el Padre me ha amado, así yo, así también yo os he amado, permanecer en mí en amor. Si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado mis mandamientos de mi Padre y pertenezco en su amor. Jesucristo, ese es el primer fruto, ese es el primer mandamiento que nos enseñó, amar. Y una palabra tan corta de cuatro letras, a veces la tenemos tan diluida, mis hermanos, que se nos hace muy fácil decir, no, pues sí, lo amo. O entre los cristianos, ¿no? Te amo en el amor de Cristo. Ya con eso, ya cumplí mi dosis de amor con mis hermanos. Pero realmente, ¿qué significa amar? Esa es una pregunta que debemos hacernos internamente con base al ejemplo que dio nuestro Señor Jesucristo. Amar. ¿Qué significa amar? Porque dice aquí, así como el Padre ama a Jesús, Jesús nos ama a nosotros. Entonces es un amor bastante dimensionado, o sea, no es un te amo de dientes para afuera, ¿no? ¿Qué tanto abarca ese mandamiento de amor? A ver, vamos a ver qué tanto abarca. Estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Este es mi mandamiento,
que os améis unos a otros como yo os he amado. Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Vosotros sois mis amigos y hacéis lo que yo os mando. El amor es que nos amemos unos a otros como Cristo nos amó. ¿Y cómo nos amó Cristo? Recuerde que usted, que yo, que cualquiera de los que estamos viviendo en esta tierra, que cualquiera de los que vivieron anteriormente o los que van a vivir, por default estamos sentenciados y estamos destituidos de la presencia del Señor. Pero tuvo que venir un justo a derramar sangre inocente por culpa de nuestros pecados. O sea que Él tomó nuestro lugar que nos tocaba a nosotros. Él dio su vida por nosotros. A ver, una pregunta retórica. ¿Quién de los que estamos aquí reunidos es capaz de dar su vida por el prójimo? No estoy hablando ni por la esposa ni por el hijo, por el prójimo. Y es que a veces nosotros anteponemos nuestros intereses al bienestar del prójimo. No, hermano, ¿sabes qué? Perdóname, es que no te puedo llevar porque, es que estoy viendo el partido, hermano. Pues es que si me lo pierdo ya no voy a saber cómo van a quedar. A lo mejor otro día, ¿no? O es más, pues ahí está el otro vecino, pídeselo a él y que te lleve o que te haga el favor o lo que sea, ¿no? Tenemos que amar al prójimo. Es difícil, hermanos. Es muy difícil. Y más sobre todo cuando no compartimos la fe, ¿no? Es complicado. Y es aquí donde dice Cristo, tenemos que amarnos unos a otros como yo los he amado. Y ahí ustedes podrán decir, bueno, es que el Señor Jesús amó a sus discípulos. Sí, nada más que también debemos recordar que Jesús dio la vida por todos, no nada más por sus discípulos, por todos, por justos y por pecadores, por malos, impíos y por buenos. ¿Sí? Entonces, ese amor al prójimo, ¿cómo nos cuesta trabajo? En lo personal, a mí me cuesta trabajo amar al prójimo manejando, hermanos. Se los digo, se los confieso como mis amigos que son. Cómo me repatea cuando se nos atraviesan y sobre todo los que repartidores en moto, no sé, ¿no? Así es, mi hermana. Difícil decisión, hermana América. Y sin embargo, en vez de maldecirlos, tenemos que amarlos. ¡Ay, qué difícil! Y digo, yo estoy poniendo un ejemplo de tantos que puede haber. Sí. Hace 8 días nuestra hermana Mara comentaba, ¿no? Que posiblemente haya sufrido alguna estafa o algo así. Qué difícil es amar a los estafadores. Sí, mi hermano, así es también. Es muy difícil amar a la gente que nos lastima, que nos amedrenta, que nos daña. Sí, ¿cuántas veces hemos ido a un banco o a hacer un trámite en el municipio, en las oficinas gubernamentales? Sí, pero pasa la ventanilla 8 y ahí va la... No, pero esto primero lo tiene que firmar, pase para allá con el licenciado fulano. Y ahí vas. ¿Y esto qué? No, ¿quién le dijo que yo tenía que firmarlo? No, 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 está equivocado, ¿no? Váyase, pero es que de allá me mandaron para allá, váyase para allá y que ya le resuelvan. Ah, ¿Cómo te digo que te amo, no? Esa es la parte en la que Dios nos va formando, nos va procesando. ¿Se acuerdan que el proceso que va teniendo el pámpano para que pueda dar fruto? Es parte del proceso. Es parte del proceso donde el Señor, el Padre, nos va limpiando esas hojitas que nos están estorbando para que pueda florecer el fruto del amor. Y para que pueda florecer el fruto del amor nos pone estas pruebitas para
que vayamos nosotros desarrollando nuestro amor al prójimo. Les comento que nuestro Señor tiene sentido del humor muy particular, ¿verdad? Si Dios, si sabes que me molestan los motociclistas, ¿por qué me mandan? Y luego, no sé si les ha tocado, va uno manejando, pero hasta parece que se pusieron de acuerdo, ¿no? Como 5, 6, 7, 8 motociclistas al mismo tiempo, bra, 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 y todos bien imprudentes. Digo, no quiero ofender si alguien de nosotros o de los que estamos aquí reunidos es motociclista, ¿eh? No lo hago con ese sentido. Pero o sea, es la parte donde uno se queda como que, ay Dios, o sea, ¿cómo te explico? Pero bueno, es parte de la poda que está haciendo nuestro Señor para quitarnos lo que nos estorba y hacer florecer, en este caso, el fruto del amor. ¿Sí? A eso se refiere el fruto. No es, a ver, ¿cuántas veces has perdonado? A ver, ¿cuántas veces has llamado? ¿Cuánto diezmas? A ver, ¿de qué tamaño es tu iglesia? A ver, ¿cuántos congregantes tienes, hermano Aarón? Ah, porque el hermano tiene 60 congregantes, tú apenas llegas a 8. No, no va por ahí. No nos mide Dios por ahí. Nos mide por el fruto espiritual. Vamos a continuar, mis hermanos. Ya no os llamaré siervos porque el siervo no sabe lo que hace su señor, pero os he llamado amigos porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer. No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Fíjense qué declaración tan sublime da nuestro Señor Jesucristo. Dice, ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor, pero os he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer. Esto es una bendición, hermanos. Miren, por ejemplo, los que hemos estado trabajando en empresas, díganme quién de ustedes se hizo amigo del presidente de la empresa o del director general, o no sé. Pero amigo, no de irnos al antro, de ir a, no. Amigos tal grado que ese presidente o ese director general le cuente los planes de la empresa, le cuente los objetivos, le cuente hacia dónde va la empresa. Muy difícilmente. Es más, eh, como empresarios, a veces nosotros eh, tenemos la línea, que poner la línea entre tú eres colaborador y yo soy el jefe. No podemos intimar, ¿sí? Y sin embargo, aquí Jesús ya no los llamó siervos, ya no los llamó colaboradores, ahora los llama amigos. Esto quiere decir que ya hay una relación más fraternal, más íntima, porque dice que hasta les ha dado a conocer los planes del Padre. Toda la información del seminario que tuvieron durante 3 años ya se los dio a conocer. Entonces ya no son nada más simplemente discípulos, ahora son amigos. Mi hermano Alberto dice, pero a veces entre hermanos se cree que porque te conviertes ya vives en santidad automáticamente y se espantan cuando hablas de lo que realmente sientes. Esa es una verdad muy cierta, mi hermano. Qué bueno que lo tocas, hermano. Como habíamos comentado, estamos en un proceso, como lo que dice la morfología de la vid. No porque ya se cortó el pámpano, inmediatamente sale el fruto, ¿no? Sino que empieza a haber un proceso de crecimiento para que después, en su tiempo, vaya a haber fruto. Es exactamente lo mismo. Nosotros, por el hecho de ir a la iglesia, y de hecho por allí se me olvidó mandarles una reflexión, ahorita terminando se las mando, donde dice precisamente eso. Nosotros vamos a la iglesia no porque seamos ya santos, no porque seamos ya perfectos. Vamos a la iglesia
porque precisamente necesitamos por lo pecadores que somos. Vamos a la iglesia porque deseamos pertenecer a Cristo. Si nos alejamos de la iglesia va a ser la punta de lanza para poco a poco separarnos de Cristo. Y no, nosotros queremos estar en Cristo, queremos ir a la iglesia, queremos convivir con los demás pámpanos para que nos contagien de su fruto. A lo mejor, no sé, a nuestro hermano Cristóbal se le da mucho el fruto del amor y a mí no se me da, pues tengo que juntarme más con el hermano para aprender de él. Y a lo mejor al hermano no se le da el fruto del gozo, por ejemplo. Pues entonces él va, a lo mejor va a buscar a alguien que todo el tiempo lo ve feliz, todo el tiempo lo ve alegre, pues voy con él para que me contagie y yo aprenda de él. A eso se refiere, mis hermanos. Sí, qué buena aportación, hermano. Muchas gracias. Sí, o sea, realmente, y también tenemos que ser congruentes con lo que hacemos y con lo que decimos. Si en este momento yo les confieso, mis hermanos, me siento muy mal, me siento decaído, es más, estoy deprimido o lo que sea, no estoy aquí para que me juzguen, estoy aquí para que me levanten, para que me animen. No, hermano, no, ¿cómo que la depresión? Un cristiano no se deprime. En Cristo lo puede todo. No, usted no, 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 deje el espíritu de depresión. Ahora este espíritu es, ¿no? No, hermanos, son procesos. Y acuérdense que estamos viviendo en un mundo caído por el pecado y nosotros vivimos en una carne caída por el pecado, en donde es válido sentirse mal, porque somos humanos. Sí. Entonces, es ahí donde el amor al prójimo otra vez. A ver, hermano Aarón, ¿qué tienes? No, pues me siento así, todo, no te preocupes, mira, si en algo te puedo ayudar, te apoyo. Por lo pronto te dejo mi teléfono y no pierdas la fe en que vas a salir adelante porque Dios está contigo, aquí estoy, etcétera, etcétera. ¿Sí? Entonces, es allí donde se manifiesta el fruto. En el versículo 16 dice, no me elegisteis vosotros a mí, no, el Padre, Jesucristo, son los que nos eligen a nosotros. ¿Para qué? Para que haya fruto, ¿sí? Para que todo lo que pidieres en mi nombre, os lo dé. Nuevamente está esa promesa. Entonces, todo lo que nosotros le pidamos a Dios, con base al contexto que estamos viendo, el Padre no tiene empacho en darlo. Pero obviamente también dice aquí que lo pidamos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Por eso es que nuestras oraciones deben ser más espirituales que materiales. Si el Padre le complace que nosotros le pidamos, porque al fin de cuentas nosotros somos materia, le pidamos cosas materiales, pero nuestra oración tiene que enfocarse más hacia lo espiritual. Señor, por favor, moldea mi carácter. No quiero ofender tu espíritu mediante palabrerías, mediante pensamientos, mediante lo que sea. Ok, quieres renovar esa parte espiritual para ya no pecar con tu boca, con el pensamiento, con las acciones. Y Señor, también por favor, fortaléceme mi salud porque ando así. Ok, está bien, es parte, es válido. Sí, pero aquí dice que en primer lugar tenemos que pedirle a nuestro Señor que nos ayude a producir fruto. Ahora, vamos a entender que nosotros tenemos obras en la carne, no frutos de la carne. No, obras en la carne, que son impureza, brujería, inmoralidad sexual, odio, libertinaje, discordia, disensiones, envidia, sectarismos, borracheras, rivalidades, arrebatamientos de ira, orgías, celos, idolatría, etcétera. Todo esto está en Gálatas 19:21. Y todavía remata, y otras cosas parecidas a estas. Eso es lo que nosotros tenemos que podar. Eso es lo que nosotros le debemos de pedir a Dios que nos ayude a erradicar de nuestras vidas.
¿sí? Hay personas que no son felices si no consultan su horóscopo. Hermanos, perdón, pero eso es brujería, eso es hechicería. Hay personas que todavía siguen consultando que le lean la mano, que le lean el tarot. Eso no es de acuerdo con los estatutos de la Biblia, porque son obras de la carne, ¿sí? Queremos saber, queremos depender del futuro y no depender de Dios. El odio. No estamos exentos de sentir odio por alguien, hermanos. Yo mismo he llegado a odiar gente, y se los digo con las manos en la cara de vergüenza, ¿no? Ya alguna vez platicaré con ustedes en algún momento de la forma en que sí reconozco que llegué a odiar gente y gente que nos hizo mucho daño. Sí, no estamos exentos, pero es ahí donde tenemos que, Dios, por favor, no permitas que yo llegue a odiar, que yo esté odiando a la gente. Dame de tu amor para que yo pueda amar a mi prójimo. Es difícil, es difícil. Celos, idolatría. En el grupo les compartí un meme, ¿sí? De lo que es lo que puede sí llegar a ser idolatría. A veces cuando nosotros hablamos de idolatría nos imaginamos a ídolos. Pues de ahí, etimológicamente hablando, viene ahí la palabra idolatría, de un ídolo. Y nos imaginamos, no sé, a una estatuilla o algo así, ¿no? Pero a veces convertimos idolatría a otras cosas que nos estorban para la adoración de nuestro Dios. Y todos llegamos a cometer idolatría. A veces anteponemos otras cosas, llámese placer, llámese trabajo, llámese inquietudes, llámese estrés, llámese enfermedad, llámese lo que sea, por poner a Dios en primer lugar. El trabajo puede ser idolatría, el juego puede ser idolatría, la diversión puede ser idolatría. Todo lo que ponemos por encima de Dios es idolatría, hermanos. Si ustedes hacen una reflexión, todos en algún momento hemos caído en idolatría. Y hasta les puedo decir, no sé, hasta en este momento podemos ser idólatras de algo, haciendo un análisis. Es que no, hermano, yo no me veo ser idólatra y todo. Allí es donde tenemos que pedirle al Padre, Señor, por favor, indícame en qué parte de mi vida no te estoy complaciendo, en qué parte de mi vida te estoy faltando. Y el Señor nos va a dar luz para poder discernir la idolatría, lo que estamos haciendo nosotros idolatría. Pero ahora, ok, estas son las obras de la carne, pero ¿cuál es el contrapeso? El fruto del Espíritu. Y el fruto del Espíritu se encuentra en Gálatas 5, 22 y 23. Es el amor, como ya lo vimos, amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, autodominio. Este es el fruto que todo pámpano debe de emanar. Pero volvemos a lo mismo, mis hermanos. Ni nos sentamos achicopalados, porque no, pues son un montón. Pues si se dan cuenta, son más obras de la carne que de fruto del espíritu. Pero no es nada fácil. Es un proceso. ¿Sí? La paciencia. ¿Cuántos de nosotros somos impacientes? Por ahí dice un chiste, ¿no? Que una hermana estaba pidiéndole a Dios paciencia. Pues aquí dice, pídelo en mi nombre y lo que pediré y en mi nombre se los daré. Ok, Señor, dame paciencia, pero dame paciencia, pero ya. No, pues sí, sí necesita mucha paciencia la hermana. Sí. Entonces, estos son las características de lo que es el fruto. No son los frutos, es el fruto que debe dar. Es decir, cada uvita, cada manzanita, cada plátano debe tener estos ingredientes. No son por separado. Entonces, este es el fruto del espíritu. Por eso se llama espiritual. Tenemos que pedirle a nuestro Padre cosas espirituales. Aquí están las cosas, las 9 cosas que debemos de pedir espiritualmente hablando.
para que nosotros estemos o pertenezcamos a nuestro Señor Jesucristo. Uy, hermano, ¿usted sabe cuándo voy a tener todos estos? El Señor lo sabe. El Señor lo sabe. Nadie en esta tierra y menos en esta vida vamos a lograr la perfección en esto. Pero si nosotros estamos trabajando, si nosotros nos estamos instruyendo, el Señor sabe qué pámpano puede dar buen fruto y qué pámpano no da fruto. Esto os mando, que os améis unos a otros. Si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo, pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. Piense que es verdad. Nuevamente aquí dice nuestro Señor, esto os mando. O sea, no es, hermano Julio, no es si usted quiere. Hermana Edith, no es si te apetece. No, es un mandato. Nos está ordenando, nos está mandando que os améis unos a otros. No es si usted quiere, no es si le cae bien, no es si el hermano José Alberto me cae bien o me cae mal. No, que se amen unos a otros. Ay, Dios, más complicada me la pones. Pues de eso se trata. De eso se trata. Porque más adelante dice, si el mundo se aborrece, acuérdese que existe una jerarquía. Independientemente de que el Señor dice que ya no nos va a llamar siervos, siendo Él el amo, aquí dice, si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. ¿Por qué? Porque Él es el principal, Él es la cabeza. No se han puesto a pensar o se han preguntado, ¿por qué si, por qué nadie hace burla, por ejemplo, de este, no sé, de Alá, de Buda, de Krishna? ¿Por qué no hacen burla de ellos? ¿Por qué siempre Jesús es la burla en todos los memes? ¿Sí? Porque aquí lo dice muy claramente. Sabed que el mundo me ha aborrecido antes que a vosotros. Desde ese entonces al Señor Jesucristo lo han aborrecido y hasta la fecha lo han aborrecido. Para mí a veces me es nefasto encontrarme, por ejemplo, en Facebook sobre todo, y no se diga en YouTube, gente que deliberadamente se burla de Jesús y hasta hace dibujos y fotografías y ahora con la IA, con la inteligencia artificial, hacen sátiras de Jesús, pero bastante grotescas y ofensivas para mi criterio. Entonces, si al amo lo aborrecen, con mayor razón nos van a aborrecer a nosotros. ¿Por qué? Porque ya no pertenecemos al mundo, ya no pertenecemos al sistema. Vivimos en el sistema, vivimos en este mundo, pero ya no pertenecemos a esa ideología. Yo no concibo cómo, y he sabido de personas que, bueno, no sé, dentro de su proceso se hacen llamar cristianos. Y digo dentro de su proceso, porque luego a veces ya tienen hasta 20, 30, 40 años en el cristianismo. Y cuando hay una marcha gay, ahí van a marchar a la marcha gay. O sea, entonces, o sea, ¿cómo? Que alguien me explique, ¿no? Es ahí donde nuestro Señor Jesucristo dice, porque el mundo los aborrece. ¿Cuántas veces a los cristianos los han aborrecido? No vamos lejos, hace poquito mataron a un hermano nuestro, allá en Estados Unidos, el hermano Kirk, se me fue su nombre de pila, porque él estaba en contra del aborto y era pro vida.
¿sí? Y porque no estaba a favor de todo lo que se maneja ahorita aquí, fue blanco de un, no sé si era un francotirador profesional o no, pero al menos de una distancia, fue víctima de un ataque. Puse esta imagen, hermanos, porque así eran los cristianos primitivos, de la iglesia primitiva. Los que eran cristianos eran espectáculo en el Coliseo para ser devorados por los leones o para ser maltratados. Aquí no sé si se alcanza a ver, pero incluso hay crucificados vivos y los encendían como antorchas para que iluminaran el Coliseo. Todo por decirse ser cristianos. ¿Sí? Y por eso el mundo nos aborrece. Los que han estado, no, no estado, sino han visto, por ejemplo, en Facebook, la clase de comentarios que hacen cuando uno levanta la mano y dice yo soy cristiano y soy pro vida y no estoy de acuerdo con la ideología de género y lo que sea, no, le tiran a matar. A eso se refiere nuestro Señor Jesucristo cuando dice que el mundo nos aborrece. Pero fíjense bien lo que dice nuestro Señor Jesucristo más adelante. Acordaos de la palabra que yo os he dicho. El siervo no es mayor que su señor. Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. Mas todo esto os harán por causa de mi nombre, porque no conocen al que me ha enviado. Aquí ratifica lo que nuestro Señor Jesucristo mencionó anteriormente. Si Él es el amo, si Él es el Señor y lo han perseguido, pues ¿qué nos espera a nosotros, no? Ahora, esto no es motivo para que nos alarmemos o para que nos entre miedo, porque acuérdense que nosotros tenemos a alguien que nos acompaña. Ahorita lo vamos a ver. Pero de que existe persecución, existe, mis hermanos. Todo el tiempo ha habido persecución. En la iglesia primitiva, Nerón fue uno de los principales perseguidores cristianos y desalmados, cruel. Esa es la palabra, cruel con los cristianos. En la actualidad tenemos persecución moderna. China, por ejemplo, es un país donde no puede la gente tener una Biblia. Pobre de aquel que se le ocurra leer la Biblia públicamente porque es encarcelado, es enjuiciado como delincuente. En nuestra cultura, el tener un libro, o en este caso la Biblia, si uno la tiene en mano en la calle y todo, no es delito. Gracias a Dios. Hay que dar gracias a Dios por eso. Pero en cambio aquí ya es motivo para dañar física, moral, emocional y hasta espiritualmente a una persona por tener Biblia. En la persecución en Nigeria, allá están matando literalmente a nuestros hermanos. Y curiosamente, estaba yo viendo las estadísticas y Nigeria es el que más cristianos tiene convertidos en los últimos días, pese a que están siendo perseguidos y matados. Y en todo el mundo hay persecuciones. Aquí en México hay persecución, mis hermanos. Sí, allí hace no sé cuántos meses, pero sí fue, creo que fue a finales del año pasado, donde en Oaxaca quemaron una iglesia católica. Ya no estoy hablando protestante, ni bautista, ni pentecostal, no, católica, por ser cristiano. Sí. Y no se diga también a los protestantes, a nuestros hermanos, porque no creemos también en las doctrinas católicas, también son perseguidos y a veces hasta muertos. Y aquí dice que nos han perseguido por causa de mi nombre, porque no conocen al que ha enviado. ¿Sí? Entonces, nosotros tenemos que permanecer en Cristo Jesús para tener ese valor, para tener esa fuerza de seguir adelante.
¿Qué más dice nuestro Señor Jesucristo? Si yo no hubiera venido ni les hubiera hablado, no tendrían pecado, pero ahora no tienen excusa por su pecado. El que me aborrece a mí, también a mi Padre aborrece. Si yo no hubiese hecho entre ellos obras que ningún otro ha hecho, no tendrían pecado, pero ahora han visto y han aborrecido a mí y a mi Padre. Pero esto es para que se cumpla la palabra que está escrita en su ley. Sin causa me aborrecieron. Miren, mis hermanos, aquí en el versículo 21 dice, si yo no hubiera venido ni les hubiera hablado, no tendrían pecado. Ah, caray. Pues no, que ya estábamos destituidos de la presencia de Dios por nuestro pecado. No. Fíjense bien, aquí lo que dice Jesucristo es que si Él no hubiera venido y nos hubiera hecho ver nuestro pecado, nosotros no hubiéramos sabido la diferencia entre lo que es el bien y el mal. Nosotros no hubiéramos sabido qué es bueno y qué es malo. Y como todo ser humano, lo bueno, digo lo malo, lo convertimos en bueno. Y entonces por eso dice ahí, si yo no los hubiera hablado, ustedes no tendrían pecado. ¿Por qué? Porque no tenían la conciencia de lo que es bueno y malo. Pero ahora que ya saben que es pecado, dice, no tienen excusa. El que me aborrece a mí, también aborrece al Padre. Es decir, a raíz de eso dicen muchas personas, no, ¿sabes qué? Yo vivía mejor antes de conocer a Jesucristo. Mi vida me gustaba más. No, a lo mejor yo no sigo a Jesucristo, me gustaba más como yo estaba viviendo. Eso es aborrecer al Hijo. Y obviamente, al aborrecer al Hijo en automático, aborrecemos al Padre. ¿Sí? Si yo no hubiese hecho entre ellos obras que ningún otro ha hecho, no tendrían pecado. O sea, si no conocían, si no sabían. Pero ahora que ya lo saben, que ya he visto, que ya saben el poder que tiene Dios en nuestras vidas, pues ahora sí ya no hay vuelta para atrás. Y dice el versículo 25, esto es para que se cumpla lo que la palabra está escrita en su ley. Esto, esto que dice aquí, se menciona en el Salmo 69:4. Sin causa me aborrecieron. Hay personas que saben que lo que es la borrachera, el alcoholismo, las drogas, son habituales. Ya es parte de su vida, ya es un hábito, pero no lo consideran pecado porque pues, es normal, ¿sí? La estafa, incluso pues ya hay trabajos, ya se considera como trabajo la estafa, la prostitución, ¿sí? Dicen que es el oficio más antiguo de la humanidad, es el oficio, o sea, ya es un trabajo, ya es una forma de ganarse la vida, lo ve normal, pero aquí la cuestión es de que como lo vemos así, no tenemos la conciencia de que estamos viviendo en pecado. Hasta que vino nuestro Señor Jesucristo nos dijo, esto es así. Ah, entonces ya sabemos lo que es el pecado. ¿Sí? Toda la diversión estrepitosa, toda la diversión este, desenfrenada que puede haber, ¿sí? O lo que habíamos comentado, ¿no? El tarot, el zodiaco, pues es algo normal. Pues hasta en la televisión anuncian el signo que tenemos para hoy. A ver, fulanito López, a ver, dime, ¿cuál es el signo de hoy? ¿Qué nos tiene deparado para los que somos Géminis? Y ahí empieza a dar la persona y todo, y tu número favorito es tal, para que si quieres jugar a la lotería, trate de conseguir, etcétera, etcétera, ¿no? Pero gracias a nuestro Señor Jesucristo, nos damos cuenta que todas esas cosas no le gustan a Él y son pecado. Y entonces ahí es cuando nos rendimos a Él y nos debemos a Él. Pero viene la parte interesante, la parte culminante. ¿Cuál es? Pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí.
Y vosotros daréis testimonio también, porque habéis estado conmigo desde el principio. ¡Wow! Dice que no estaremos solos, que vamos a tener un consolador. ¿Sí? El Padre nos enviará un consolador, el Espíritu de verdad. Jesucristo es la vid verdadera y nos va a mandar al Espíritu de verdad, al cual conocemos como el Espíritu Santo. Dice, Él va a tener otro rol. Él es el que nos va a dar testimonio de lo que es la vida espiritual. De esa manera, nosotros podemos dar testimonio de lo que vivimos en Cristo. En eso se refiere cada vez que se dice en la Biblia que nosotros glorificaremos al Padre. Con nuestras vidas vamos a dar testimonio, vamos a glorificar, vamos a decirle al mundo que nosotros somos diferentes porque Dios vive en nosotros mediante el Espíritu Santo. Dice el versículo 27, y vosotros daréis testimonio también porque habéis estado conmigo desde el principio. Dice nuestro hermano José Alberto, dice, apenas un pastor compartió su experiencia cuando lo invitaron a un programa en Televisa. Le pidieron que hiciera una oración al final como la única condición que no orara en el nombre de Jesús. Imagínense. Y no, 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 o sea, eso es algo aberrante, ¿sí? Es algo, la única condición es que no orara en el nombre de Jesús. Pues entonces, ¿en nombre de quién? Mis hermanos, este pasaje fue algo muy bonito, muy confrontador, ¿sí? ¿Qué conclusión podemos tener de esto? Que la vida espiritual no está en nuestras fuerzas. Dependemos del emanador de vida espiritual, que es nuestro Señor Jesucristo. El fruto auténtico que nosotros emanamos es el amor, el gozo, la paz, la paciencia, la benignidad, la bondad, la fe, la mansedumbre y el autodominio, el gobierno de uno mismo. El mundo nos rechazará porque somos discípulos de Jesús, porque no compaginamos. Porque si me dicen, oye, Aarón, vamos a irnos a tomar ahí con unas mujeres y todo, no, yo no. Ah, ya te pegan. Pues sí, la verdad sí, pero yo no le entro a eso. Mis convicciones espirituales no me permiten. Uy, ya eres aleluyo, ¿verdad? Uy. Y estoy usando palabras decentes, porque ustedes saben cómo hablan aquellas personas, ¿no? Con este capítulo entendemos que el Padre cultiva, el Hijo da vida, el Espíritu Santo testifica y fortalece. Nosotros como creyentes tenemos que permanecer en Cristo, tenemos que obedecer y amar a nuestro prójimo. El mundo siempre nos va a rechazar porque somos diferentes, porque ya no pertenecemos a su dinámica y va siempre a tratar de destruir el propósito divino, como lo que dijo el hermano, ¿no? Sí, está bien y todo, pero no ores en el nombre de Jesús. Tratan de destruir nuestra dinámica de oración. La vida cristiana no consiste en esfuerzo propio, consiste en una relación totalmente armoniosa, totalmente viva con nuestro Señor, con el Espíritu Santo. Y de esta manera podamos nosotros dar el fruto por el cual se nos mide. No se nos mide por si vamos o no al templo, no se nos mide por si escribimos libros, tantos libros, no se nos mide por cuántas grabaciones tienes de alabanza, no se nos mide por cuántos congregantes estamos, se nos mide por amor, por nuestro fruto, por nuestra fidelidad. Bien, mis hermanos, pues este es el capítulo 15 del Evangelio de Juan, un capítulo muy bonito, nos hace reflexionar mucho. Sí, hermanos, compártenos el video, por favor, en cuanto se pueda. Si quieres en el grupo para que todos estemos ahí. Entonces, la verdad es que es algo divino,
Es algo muy bonito este capítulo. A mí me ayudó muchísimo a entender muchas cosas, ¿sí? Y sobre todo que nosotros, pidiéndole a Dios que nos ayude a fortalecer nuestra vida espiritual, pidámosle lo que querramos. Si estamos flaqueando en alguna parte en nuestra vida carnal, vamos a pedirle a Dios que nos ayude a quitar ese estorbo para que tengamos una vida espiritual. Bien, mis hermanos, ¿algún comentario? Este,